Bien, bienvenidos. En este video conoceremos los primeros pasos que tenemos que tener en cuenta para poder utilizar el sistema punto de venta. Como cualquier sistema, nos pide usuario y contraseña. También mostraremos cómo crear usuarios y darle un perfil para cada usuario dentro del sistema. Ingresamos con un estándar, luego encontramos los periodos fiscales que podemos utilizar y dentro de cada periodo vamos a poder encontrar el o las empresas que ya han sido creadas. Si ingreso en este ejemplo, debemos de tener en cuenta que si vamos a crear una nueva empresa, que es el primer paso que debemos hacer, debemos de ver si ya existe el periodo fiscal que necesitamos para poder aplicarle a ese periodo la empresa que necesitamos. Para ello entramos en utilitarios, archivos, generales, periodos fiscales. Aquí en pantalla me lista los periodos que necesitamos. Así que cuando quiero uno nuevo, pulso el botón más y defino el año fiscal y luego el nombre de este periodo. Por ejemplo, periodo fiscal 2000 correspondiente X. Hecho eso, ya va a aparecer en nuestra lista el o los periodos que necesitamos. Definido el periodo, ahora sí podremos crear la empresa para ese periodo. Para ello cerramos esta ventana, vamos a utilitarios, en empresa y dentro de él tenemos la opción creación de empresa. En creación podemos tener la lista de las empresas ya existentes y el periodo fiscal a las que pertenecen. Para una nueva empresa pulsamos nuevamente el botón nuevo y definimos un código de empresa. Como un número de cédula debe ser esta referencia, o sea, tiene que ser irrepetible. No puede haber dos veces el mismo número para nuestro código de empresa. Es un campo alfanumérico de 8 caracteres, así que puedo definir, por ejemplo, la empresa y el periodo fiscal a la que va a pertenecer. Recomendaría que se ponga, por ejemplo, las 4 primeras iniciales de la empresa y luego el periodo fiscal a la que va a pertenecer, sin espacio entre las palabras, por favor. Luego el nombre de nuestra empresa. Vamos a poner, por ejemplo, demostración 2018. Le indicamos que va a estar ordenado dentro del periodo fiscal que habíamos creado. Podemos elegir aquí 2018 y verán que se autocompleta el periodo inicial y periodo final de la empresa. Si debemos o necesitamos ampliar o disminuir el rango del periodo fiscal de esta empresa, definimos la fecha final inicial, ese rango. Tenemos un término aquí, un campo que dice copiar plan de cuentas de. Para nuestros otros sistemas contables que poseemos, esta opción inicialmente funciona para copiar un plan de cuentas. Pero el punto de venta, al no poseer un módulo de contabilidad, igual necesitamos utilizar este recurso para poder copiar otras opciones. ¿Cuáles, por ejemplo? Si yo pongo un código, un número, le doy un Enter, tengo en pantalla la lista de las empresas que existen y que probablemente tenga opciones que yo pueda copiar. Por ejemplo, quiero copiar de la empresa 2013, demostración 2013. ¿Qué cosa? No el plan de cuentas, pero sí quiero copiar su lista, por ejemplo, de proveedores y clientes, sucursales, cuentas bancarias, centro de costo, monedas extranjeras, si es que hay, también términos o frases estándares de conceptos, cobradores si es que tuviera una lista, lista de depósitos, vendedores también y o productos. ¿Por qué haría esto yo? Porque, por ejemplo, esta opción está así para poder, al terminar un periodo fiscal de una empresa, copiar o arrastrar las configuraciones o lista de opciones que tiene esa empresa terminada en un periodo para mi nueva empresa o nuevo periodo. Así que, por ejemplo, esto va a ser algo muy práctico cuando ocurre ese caso. Terminamos un periodo fiscal y al empezar el siguiente ya podemos copiar directamente las propiedades de la empresa que hemos creado en todo un año fiscal. Confirmando esto, ya se puede ver luego de que haya terminado el proceso de creación en nuestra lista de empresas la que hemos creado actualmente. Se vacía esto a manera de poder crear otra empresa de manera continuada si es que existe más de una empresa en nuestra necesidad de crear. Vamos a cerrar esto y fíjense cómo en nuestra lista ya aparece la empresa que acabamos de crear. Por ejemplo, demostración 2018. Si ya está creada la empresa, debemos ahora ubicarnos dentro de esa empresa. Entonces yo cierro esta ventana y voy a utilitarios, empresa, selección de empresas. ¿Qué hay después de haber creado la empresa? Se tiene que configurar los parámetros que va a tener esta empresa. Voy, por ejemplo, a mi periodo fiscal que hemos creado y dentro del periodo la empresa que hemos creado. Así que ingreso en esa empresa. Ya estoy aquí ahora, lo que tengo que hacer es utilitarios,
Empresa, configuración de empresas. En esta parte, cuando accedo, debo definir los datos básicos e iniciales de la empresa y de sus representantes, como el RUC, la denominación, la dirección, la razón social, en el caso de que fuera una sociedad de una naturaleza, o el primer apellido en el caso de los pequeños contribuyentes, por ejemplo, o de una empresa con nombre físico, ¿no? El nombre y el segundo apellido en el caso de que estamos hablando de una unipersonal. Mail y carpeta de Starbucks. Esto tiene que ver con una de las opciones que existen en la empresa de Starsoft llamado Starbucks. Para más datos, te recomendaría que se puedan comunicar con la empresa para esta información. Tenemos también datos de los representantes, como el nombre del director o gerente, el RUC del representante legal, el nombre completo, RUC del contador, nombre completo del contador, nombre del síndico también completo, así como del auditor y su RUC. Bien, una vez que ya hayamos configurado toda la empresa, lo siguiente que debemos hacer es complementar los datos para nuestra empresa. Por ejemplo, en utilitarios tenemos el menú que se llama archivos. ¿Qué podemos ver aquí? Varias opciones donde, por ejemplo, vamos a agregarle más componentes a la empresa si hubiese necesidad. Por ejemplo, en generales tenemos 4 opciones: sucursales, monedas extranjeras, centro de costo y el ya conocido periodos fiscales. Tenemos también productos, facturación, remisión y cobranza. Vamos a ir a ver cada uno de ellos. En generales, por ejemplo, la opción sucursales significa que vamos a crearle sucursal a nuestra empresa. Mínimamente debe de existir una sucursal que, por ejemplo, se puede llamar casa central. Si necesito más de uno, pulso el botón nuevo y empiezo a definir más clases. Por ejemplo, con un código le pongo el 2, el nombre de nuestra sucursal, que se puede llamar sucursal, por decirlo, no sé, Ciudad del Este, el nombre del responsable de esa sucursal, el teléfono de esa empresa o sucursal y la dirección de esta sucursal. El tilde no consolidar esta sucursal significaría que al marcar esto y quisiera sacar un informe conciliado o consolidado de varias sucursales, omitirá en esa consolidación esta sucursal por tener marcado este tilde. Entonces, si no necesito eso, no lo marco. Al confirmar, ya he creado una sucursal. Si necesito modificar el nombre de la sucursal, acá tengo el botón para modificar o directamente eliminar. No te va a dejar eliminar este registro en el caso de que ya hubiere datos que estén vinculados con esta sucursal. Por ejemplo, una venta o una compra en donde se le haya afectado o indicado que va a pertenecer a esta sucursal del registro. Bien, siguiente caso que podemos crear. Volvemos a utilitarios, archivos, monedas extranjeras. Aquí adentro vamos a crear todas las monedas extranjeras que necesitamos para poder registrar movimientos en multimoneda. Por ejemplo, ya existe el código 1 para dólares americanos y el 2 para euro. Si necesito más, pulso el botón más y aquí defino con un código 3, por decirlo, a los pesos. Pesos argentinos, por decirlo, ¿no? Así que, definido este término, defino para la parte de TESACA, en el caso de que mi empresa fuera agente retentor, cuál sería el código de esta moneda para ese caso. Bien, definido este caso, entonces vamos a cerrar esto y ya va a aparecer en nuestra lista el nombre de nuestra moneda extranjera. Se le puede complementar esto agregando las cotizaciones del día a día que se genera, por ejemplo, en la página de la SED. Marco la moneda que necesito y le agrego con el botón cotizaciones todo el histórico de cotizaciones de cada día. Pulsando el botón cotizaciones, tengo aquí la lista de lo que ya hemos creado de repente y si aún no, como vemos, está vacío. Así que pulso el botón más y defino que para el 1 de enero del año fiscal en el que estoy trabajando, la tasa de cambio de compra podría estar este valor. Y para el caso de venta va a estar a este valor. Así que de esa manera yo voy cargando las cotizaciones del día a día. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué? Porque supongo que mi empresa estaría trabajando en monedas extranjeras. ¿El para qué? Porque el sistema podría sugerirte al momento de cargar tus registros las cotizaciones que corresponde a cada movimiento. Entonces, ¿qué haría esto? Al momento de cargar una compra y le indicas que está en dólar y si el movimiento corresponde a esta fecha de nuestro registro, me va a sugerir la tasa de cambio que yo haya definido en comprador o en vendedor como correspondería. Entonces va a ser muy práctico esto a la hora de registrar informaciones, porque ya me va a sugerir la cotización. Bien, definido esto también puedo cerrar y ya está listo nuestras monedas creadas con sus cotizaciones. Utilitarios,
archivos y vamos a ver ahora centro de costo, dentro de generales por supuesto. Aquí adentro vamos a tener nuestra lista de centro de costo. Esto es para tener un proceso o información separado por centro de costo. Así que si necesito un nuevo registro, también pulso el botón más y defino un código y el nombre de nuestro centro de costo. De esta forma voy a registrar todos los centros de costo y a la hora de registrar los informes también me va a obligar a aplicar un centro de costo a cada uno de los documentos que vaya cargando. Definido esto entonces también vamos a otra vez utilitarios, archivos y ¿qué más podemos crear? Periodos fiscales. Pero ya conocemos para qué serviría este ítem. Pasamos a productos. En productos sí, vamos a trabajar con nuestra lista de artículos de la empresa y su posible clasificación y depósitos. Por ejemplo, si necesito crear un nuevo depósito, quiero empezar con esto, porque luego productos vamos a encontrar más cosas. En depósitos vamos a encontrar una especie de lista de sucursales. Simplemente se define con el botón más un código, el nombre de nuestro depósito y luego nuestra dirección si hubiese necesidad, la ciudad a la que pertenece si también hubiese necesidad. Como pueden ver aquí me obliga a elegir una ciudad. Si no quiero puedo darle cerrar. Si sí necesito puedo pulsar la tecla Insert y ahí mismo puedo crear el nombre de una ciudad. Yo le pondría por ejemplo Asunción. Cierro y ya me aparece en mi lista de ciudades. Y también el departamento a la que pertenece esta ciudad. Así que, al igual que como la ciudad, aquí me obliga a elegir un departamento. Como ven aquí tengo vacío, pulso la tecla Insert y ahí pongo el código y el nombre de nuestro departamento a la que va a pertenecer esta ciudad. De esta manera complementaria porque después si necesitamos trabajar con notas de remisión, estos datos van impresos en el documento de nota de remisión. Confirmo, defino con una confirmación qué es lo que quiero crear y se vacía para crear otro depósito. Al cerrar ya aparece en mi lista mi nuevo depósito con sus características. Si necesito modificar el nombre o eliminarlo, aquí tengo los botones correspondientes. También no me va a dejar eliminar un depósito, en el caso de que quiera eliminar, si es que ya hay algún movimiento de stock vinculado al depósito que quiero eliminar. Terminado esto podemos ver otra opción. Por ejemplo, vamos a crear una familia. En este sistema se puede tener tres niveles de clasificación, familia, grupo y marca, que no necesariamente pueden estar relacionadas entre sí. Por decir, crear una familia y dentro de la familia crear un grupo. Puede ser que tu primer escalafón sea el grupo y dentro del grupo estén las marcas y dentro de la marca va a estar la familia. Así que es libre la decisión de definir el comportamiento de lo que va a ser la clasificación de nuestros productos a la hora de crear ellos. Pero debemos de crear nuestra familia. Para ello ingresamos en familias, tenemos aquí la lista de familias existentes, pulsamos el botón más para uno nuevo, definimos un código y luego el nombre para nuestra familia. Definido esto, le podemos confirmar. Al darle confirmar, ya está en nuestra lista la familia existente. Hecho esto, entonces ya podemos definir el siguiente nivel. Vamos a utilitarios, archivos, productos, grupos. Al igual que como familia, aquí también definimos con el botón nuevo el código a la que va a pertenecer y el nombre del grupo a la que va a pertenecer los productos que vamos a vincularlo. Así que, hecho esto, repetimos el mismo proceso para lo que va a ser las marcas. Como verán, muchos de los procesos son muy similares a la hora de crear un atributo para la empresa. Ponemos un botón nuevo, el código y luego el nombre de nuestra marca. Entonces, definido esto, ya estamos listos para poder crear un producto. Vamos para ello entonces en utilitarios, archivos, productos y vamos a darle de alta a un nuevo producto. Bien, hay unas reglas que hay que tener en cuenta a la hora de definir los productos, que son el tema del código, qué nombre va a tener, los precios de venta, la cual se van a definir y otros datos. Con el botón más podemos crear ya nuestro primer producto. Aquí adentro definimos primeramente el código único e irrepetible para nuestro producto. Por decirlo, vamos a poner un código de producto y luego el nombre de este producto. Definido esto, vamos ahora a definir, por ejemplo, la unidad de medida. Tengan en cuenta que siempre en este sistema se trabaja como la unidad con la cual principalmente va a salir a la venta el artículo, ¿sí? Así que
Si tienes el caso donde compras por tonelada, pero luego fraccionas y vendes por kilo, siempre tus entradas de stock van a tener que ser definidos por la unidad de venta, o sea, la unidad de salida de tu depósito. Y también así tendrás que definirlo a la hora de hacer tus entradas. Entonces, yo en este caso voy a elegir unidad porque va a ser un paquete único de 500 miligramos de este producto que estoy creando. En el caso de que el artículo fuese importado, debemos definir el peso y el volumen que ocupa dentro de lo que es el container, el contenedor en el proceso del despacho. Tiempo de reposición, vamos a definir aquí en días el tiempo mínimo, de verdad, que tenemos para poder reponer el stock de un artículo que importamos. Solamente en el caso de que importamos. Ahora, si no importan y el plazo de lo que es hacer la solicitud de compra, llegar al depósito, que llegue el documento, tienen un cierto tiempo en el cual hay que tener que sí o sí vigilar para que antes de que se acabe el stock esto ya pueda ser reponible. Bien, aquí podemos definir, por ejemplo, que si mi stock está llegando a un cierto límite de cantidades, me avise que 10 días antes, o sea, en días, cuánto tengo para reponer el stock. Porque sé que este artículo, si por ejemplo importo, me llega en 10 días, desde el día que solicito hasta mi depósito el artículo ya con el stock solicitado. Si no necesito eso, puedo simplemente dejar en cero y continúo el procedimiento. La tasa de impuesto, esto sí es muy importante. Definido el artículo con su denominación y unidad, debo definir también la tasa de impuesto con la cual adquiero el artículo. Si es un producto que cuando compro me lo tasan al 10, al 5 o si fuera exenta. Así como cuando vendo. Así que yo puedo comprar al 5 pero vendo al 10. Entonces aquí debo definir también con qué tasa de impuesto sale nuestra venta. En el caso de que tuvieses impuestos combinables, como por ejemplo tanto por ciento exento y el resto va a ser grabado, aquí defino cuánto de la tasa grabada se convertiría en exenta. Por decirlo, pongo aquí un 75%. Creo que esto ocurre mucho, por ejemplo, con las empresas que trabajan con lo que es maquila o venta de motocicletas. Casos como ellos, por ejemplo, deben de definirse cuánto va a ser exento sobre un artículo que tiene una tasa del 10%, por ejemplo. Bien, otros datos a configurar como el alto, largo, espesor pueden omitir, esto no va a hacer falta que completen. Ahora, si pasamos a precios, sí hay que definir esto. El precio en moneda local, para guaraníes tenemos 5 opciones disponibles y para moneda extranjera otros 5 y a definir la moneda también. Por ejemplo, si yo tengo una lista de artículos y mi galletita yo tengo 5 precios de venta para venderlo, uno al precio de salón voy a venderlo por decirlo a 2.500. Y si lo vendiera en dólar, lo voy a vender a $1 por decirlo. Y defino aquí con qué moneda quiero vender en este precio 1. Tengo luego el precio 2. El precio 2 puede que sea con descuento o con tarjeta de crédito o si es al contado de crédito. Bueno, ya usted podrá definir qué precio va a tener como opción 2 la venta de este producto que estamos definiendo. Si no, puede dejar todo vacío esto y simplemente se maneja con el precio 1. Ya depende de su caso en ese sentido. Precio con decimales en moneda local, en el caso de que, por ejemplo, tenga que vender en guaraníes, pero por cuestiones de cierto comportamiento específico de tu empresa, necesitas tener en cuenta los decimales en guaraníes de tus productos vendidos. Esto pasa mucho, por ejemplo, con las bodegas. Así que si ese es tu caso, ya sabrás definir aquí el precio de venta que tenés, pero con decimales en guaraníes. En la pestaña configuración debemos de clasificar y darle un último toque. ¿A qué familia va a pertenecer nuestro artículo? Entonces pongo aquí un valor, por ejemplo, 0, si es que aún no conozco de memoria el código de la familia en la cual necesito vincular. Le doy un Enter y tengo aquí la lista de mis familias definibles. Aquí está todo lo que he creado, así que le defino una familia si sí quiero. El stock mínimo. Es lo mínimo que tiene que haber en mi stock antes de que se acabe para que el sistema me esté avisando que se está acabando de mi depósito este artículo. Por decirlo, necesito mínimamente 20 de paquetes de galletitas para que me esté avisando el sistema que se está acabando. Así que si estoy vendiendo 100 y llega el día 20 unidades en mi stock, él empieza a notificarme de que se está acabando el stock de este artículo hasta que llegue a 0. Al llegar a 0 ya no te va a dejar vender este artículo. El grupo y la marca, al igual que como familia, definimos de esa misma forma. Con un 0 o un valor X, Enter, elijo el grupo.
El stock máximo, sin embargo, es lo inverso a mínimo. Es la cantidad máxima que entra o está disponible para mi depósito. Que por decirlo, pueden haber 1000 unidades, por decirlo. Entonces en la siguiente compra que haga, y si mi stock dice 1000, me va a avisar que ya llegó al tope. Así que probablemente ya sabrás qué hacer en el caso de que esté lleno tu depósito de este artículo. La marca, también repetimos el mismo procedimiento. Y luego tenemos próximos vencimientos. Esto tiene que ver en el caso de que tuviéramos el sistema llamado SIGA corporativo. Aquí me va a avisar que ya tengo vencimiento de nuestro artículo y en este caso vamos a definir 0 porque en este caso el punto de venta no trabaja con ese sistema de trabajo. Si mi artículo, la que estoy comprando, fuera importado y tenemos que trabajar específicamente inclusive con lo que es el régimen de inventario, aquí debo de poner la nomenclatura o el código de la nomenclatura del Mercosur, que es un código específico para los productos importados. Así que definiría eso aquí si tuviera ese caso, esa necesidad. No habilitar este producto para la venta. Este y otros tildes vamos a marcar según su caso. No habilitar sería en el caso de que quiero tener un artículo controlando el stock, pero no quiero que sea vendible, así que marco si necesito eso. Luego tengo modificar precios en venta. Al no tener tildado esta opción, el precio que hemos definido en la pestaña precio va a ser fijo y duro, no modificable para el usuario que va a emitir la venta. Ahora, si sí quiero que el usuario que factura modifique el precio de venta aumentando o disminuyendo, debo de marcar este tilde. Si no, ya sabemos qué hacer. Pesable en balanza. Esto va a ser un artículo que va a corresponder, por ejemplo, a la venta de tomates por kilo o azúcar a granel por kilo. Esto hay que marcar en el caso de que queremos que el sistema pueda leer código de barra de un producto pesado a granel y en donde, ya en el paquete embolsado, esté impreso la etiqueta del código de barras. Esta opción vamos a trabajar mucho con la parte del departamento de soporte técnico en el caso de que tuvieras esa necesidad. Si no, simplemente no se marca. Por ejemplo, ya paquetes cerrados, ¿verdad? Ya que no son productos que vengan a granel de tu depósito. Directamente no marcas esto. Esto solamente se va a marcar cuando se tenga que facturar y el artículo es a granel, servido por el propio cliente, ¿no? Si es un servicio, por ejemplo, lo que estoy facturando, un honorario, un servicio personal, algún servicio no tangible, simplemente voy a tildar la opción facturar sin controlar stock. Y en la par de ello voy a marcar permitir venta con stock cero. Esto es muy recomendable y necesario, como dije, si es que el artículo que usted está creando es un producto intangible, un servicio, un honorario, algo parecido a ello, ¿no? Si no, simplemente no lo marco. Pasaje aéreo, vamos a marcar en el caso de que tu servicio, ¿verdad?, específicamente se dedique a la venta de productos como turismo, es decir, como dice el mismo término, pasaje aéreo. Esto tiene mucho que ver con el tema de lo que es la forma de calcular el producto específico, donde en algunos casos quieren que sea la venta del artículo o servicio más IVA o IVA incluido. Dependiendo del caso se va a tener que marcar este tilde. No modificar la descripción, en este caso estoy hablando del producto. ¿Qué propiedad tiene este sistema a la hora de facturar? Que en la pestaña datos, como recuerdan, vemos aquí el nombre de nuestro producto, la descripción. ¿Ok? Ahora, si yo voy otra vez a la pestaña configuración, ¿qué me indicaría el término no modificar la descripción? Una propiedad de este sistema es que cuando yo facturo, puedo cambiar el nombre del artículo durante la venta que estoy facturando. Es decir, me va a sugerir el término galletitas, pero yo puedo cambiar y ponerle otro nombre. Es decir, yo recomendaría que no se marque esta opción cuando tu producto es un artículo físico. No marquen esta opción para que el usuario no cambie, sea a propósito o no, el nombre del producto que se va a facturar. Ahora, sí no debería estar marcado cuando vos ofreces un servicio. Es decir, por ejemplo, haces plomería, o haces electricidad, o haces algún tipo de gestión. Entonces, por ejemplo, sí te va a permitir cambiar el nombre de este artículo porque necesitas, por ejemplo, ampliar el contenido de lo que estás facturando. Por ejemplo, aquí podría decir honorarios. Y al no tener tildado la opción no modificar, al momento de facturar
podrás completar honorarios por, decirlo, servicios contables, administrativos, de gestión, o lo que fuere necesario. Podrás ampliar el contenido o la descripción del producto o servicio que estás ofreciendo a la hora de emitir tu venta. Y así como has modificado, va a ir impreso en tu factura ese cambio que hayas hecho en el nombre del artículo. Recomiendo que si ofreces un servicio, marques también no generar asiento de costo. Es decir, en el caso de que sea un producto intangible, marcarás facturar sin controlar stock, permitir venta con stock cero, ¿sí? También vas a no marcar modificar descripción y también deberías de marcar no generar asiento de costo. Así que ya sabes cómo trabajaría en ese sentido este sistema para los casos de servicios ofrecidos para la facturación dentro de este sistema. Ahora, régimen de turismo es un tilde que vas a tener que marcar en el caso de que estás trabajando bajo este régimen. Por ejemplo, vendes productos o mercaderías en donde tu cliente de venta es un turista. Entonces ahí se va a hacer un cálculo automático donde va a hacer el descuento exento que corresponde al artículo que estás facturando, ¿sí? Hecho eso, podemos agregar alguna imagen y agregar alguna característica en forma texto, ¿no? Pulsamos imagen y aquí tenemos el botón para buscar la imagen a la que pertenecería el artículo dentro de una carpeta en tu sistema, ¿sí? Definido la imagen, va a aparecer esto así en tu ventana de facturación. La característica, un producto de tal naturaleza, tal tipo, tal situación o específicamente lo que quieras definir ahí como dato complementario. Definido esto, esta opción no te recomiendo marcar para nada, solamente en ciertos casos tendríamos que marcar eso, ¿sí? Al confirmar, entonces ya está definido nuestro artículo. Cerramos esto y fíjense cómo ahora sí ya aparece mi producto creado, definido con su clasificación y datos complementarios de manera correcta y completa. Entonces, de esta forma es que cómo se definen los productos. Tengan siempre en cuenta el tema de si es o no es un producto tangible a la hora de tildar las opciones que se mencionó en la pestaña de configuración. Otras opciones que tenemos que tener en cuenta para poder continuar con la configuración inicial de nuestra empresa y en el sistema tiene que ver con la opción que se llama facturación dentro de archivos utilitarios. Por ejemplo, cajeros. Cajeros hay que definir en el caso de que queremos trabajar con lo que va a ser arqueo de caja. Debemos entonces listar quiénes serán los cajeros responsables en la facturación, definiendo un código, el nombre de este cajero, su dirección, si hubiese necesidad, y un teléfono. Entonces, listado esto, veremos después cómo se complementa la configuración para trabajar con lo que sería el arqueo de caja en las ventas. Vamos otra vez a utilitarios, facturación, tipo de clientes. A la hora de definir luego nuestro listado de clientes, aquí podemos darle un atributo a ese cliente. Por ejemplo, con un código hablaremos de los mayoristas, ¿verdad? O con otro código podremos hablar de los minoristas. Y de esa manera vamos a ir definiendo algún atributo o característica que va a tener nuestro cliente cuando vamos a crearles a cada uno de ellos. También podemos ver en la parte de zonas, las zonas de ventas en las cuales vamos a trabajar. Definimos con un código, definimos la descripción de esta zona, por decir, podemos hablar de la zona central o podemos poner otro tipo de atributos, podríamos hablar de tipos de clientes también, ¿verdad? Vamos a definir una porción para lo que tendría que ver con la comisión en la hora de hacer las cobranzas, ¿sí? Si no, definimos con un botón. Hecho esto, tenemos también que definir las ciudades, los barrios y vendedores y la comisión. Ciudad, barrio y vendedor son muy parecidos a la hora de crear con lo que fue tipo de cliente o zonas. Ahora, específicamente vendedor sí, vamos a encontrar que al definir un nuevo vendedor, tenemos que definir específicamente también su código, el nombre de este vendedor, su teléfono, su dirección y la zona en la cual trabaja. Así que esto es muy útil a la hora de crear la configuración de este vendedor. ¿Por qué? Porque cuando se factura, el sistema tiene un comportamiento de automatizar ciertos atributos en la venta. Si yo elijo este vendedor, automáticamente Easy
aquí está completado la zona en la cual trabaja este vendedor, ya me va a autocompletar, esos son los parámetros de la venta. Si dejo vacío, simplemente no me va a hacer caso a esto y me va a permitir a la hora de vender cambiar o elegir la zona de la venta. Vamos a confirmar esto y está definido esto, ¿sí? Vayamos a la parte de lo que va a ser ahora sí la comisión por vendedor. Entendamos que en el mundo de las comisiones hay una forma muy variada de pagar comisiones a los vendedores. Entonces, este sistema está trabajando bajo un sistema específico de comisionamiento y probablemente no se adapte a tu necesidad si es que alguno de estos pasos que te voy a mostrar no coincide con tu forma de comisionar. Bien, ¿cómo trabaja la comisión por vendedor? Una vez que se haya definido la lista de productos, la lista de vendedores, se debe trabajar de esta forma. Normalmente este sistema, a la hora de hacer la comisión, trabaja sobre lo facturado. Y no importa si está o no cobrado. Tampoco toma en cuenta la porción de lo cobrado en el caso de que se haya emitido un recibo por cobro. O sea, esta forma de comisión tiene que ver solamente si está la factura cargada. Él paga comisión, o mejor dicho, calcula comisión en base a la factura emitida. Si está cobrado o no la factura es otra cuestión. Más hablando específicamente de si fue a crédito. Porque si la factura de venta está al contado, ya asume de que fue cobrado de manera automática, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? La lista de productos. Ahora, si yo quiero hacer una comisión de una manera un poco más rápida para lo que va a ser el cálculo, simplemente abajo tengo un botón que dice asignar misma comisión a todos los productos. Es decir, yo por todos los productos que tengo en mi lista de stock, a todos de ellos voy a pagar de la misma forma. No importa si es al contado, si es a crédito, si es un vendedor, no importa. Simplemente pulsas este botón, misma comisión a todos los productos y puedo pedir que sean para todos los vendedores, dejando vacío la casilla de vendedor. Y en su excepción, sí, puedo pulsar el código y elijo para qué vendedor. Y todos los artículos, no importa cuál haya vendido, le va a asignar la misma comisión. Pero sí puedo filtrar la marca, la familia o el grupo a la cual pertenezcan en este filtro él o los productos. Ahora, si dejo vacío, significará todos. Quiero que todos, ¿sí? Lo mismo pasaría con la parte de vendedor. Si dejo vacío, él no va a mirar el vendedor y va a aplicar el mismo porcentaje de comisión para todos. Ahora, sí podemos especificar por precio de venta. Si recuerdan, el producto creado podríamos aplicarle o clasificarle 5 precios de venta para la facturación. Y si disgrega cuando es contado o crédito. Es decir, si se vendió al precio 1 y fue al contado, quiero que se pague un 2% de comisión para todos. Si es a crédito, quiero que se pague un 1%. Si es un precio 2 y no quiero que se pague comisión, simplemente dejo en 0. Y de esa forma voy a ir parametrizando que todos los artículos al precio 1 y fue al contado, tanto por ciento. A crédito, tanto por ciento. Y aquí teniendo en cuenta estos filtros, ¿no? Así que esta es la forma de hacer una configuración de cálculo de comisión de manera masiva para todos los artículos de una sola vez. Ahora, si este no es el caso que necesito, ¿cómo trabajaría? Cierro esto. No proceso nada con este botón de asignar misma comisión a todos los productos. Entonces, ¿qué hago? Si específicamente quiero trabajar por producto, marco con un clic mi producto y me lista mis vendedores en pantalla. Si y solamente para este producto quiero asignar una comisión de manera masiva para todos los vendedores, aquí tengo asigna misma comisión a todos y se refiere a los vendedores. Así que al desplegar esto, siempre hablando del producto que marqué, me dice que al contado o a crédito voy a pagar tanto por ciento de manera estándar para todos por igual. Si le pongo 2, aquí le pongo 1, aquí no me va a preguntar por supuesto el tema del precio.
Es decir, si es del precio 1 o si es del precio 2, no, acá le toma a todos por igual. Ahora, si sí quiero distinguir esto, no proceso este botón y marco el vendedor específico, la cual quiero sí darle un parámetro más específico. Por ejemplo, le doy clic a este vendedor y tengo en la pantalla la lista de mi producto seleccionado. Pero repite varias veces porque estoy hablando del precio de cada uno de ellos. Así que, como tengo en pantalla la lista de los precios de este mismo artículo, puedo definir que al contado o a crédito trabaje de una forma específica. Así que le digo que si se vende al precio 1 este artículo, quiero que la comisión por una venta al contado sería del tanto por ciento. Entonces ahí le digo, quiero que sea, por ejemplo, con un clic, al contado 2% y a crédito 1%. Confirmo y entonces eso es lo que se va a cargar para el precio 1 aquí, en las columnas de contado de crédito. Si el resto dejó vacío, no le va a calcular comisión por los precios 2, 3, 4 o 5, solamente para el precio 1. Así que hasta este nivel es lo que se puede clasificar el porcentaje de comisión o a todos los vendedores, todos los productos, o un producto específico, todos los vendedores, o, último caso, un vendedor específico, a qué precio y según condición, si sería al contado o si sería a crédito. Esta va a ser la forma de cálculo de comisión que va a generar este sistema punto de venta, que ya obviamente después al emitir ventas podríamos sacar luego un reporte de comisiones que ya va a el sistema calcular y va a mostrártelo en pantalla con un reporte. Esto puedo cerrar si ya está definido de esta forma como necesito. Entonces, tengan en cuenta mucho lo que va a ser su forma de cálculo de comisión si es que trabajaríamos con esta forma de comisionamiento, ¿sí? Si ninguno de estos pasos coincide con su forma de pagar comisión, bueno, yo creo que va a tener que trabajar ya con una planilla aparte o un sistema aparte de lo que va a ser el cálculo por las comisiones que están pagando según las ventas, ¿no? Puedo cerrar esto y ya está listo lo que va a ser nuestra configuración para el ítem que se llama facturación. Bien, ahora hablemos de remisión. En remisión vamos a configurar estos tres ítems si es que necesitamos trabajar con notas de remisión. Primeramente vamos a definir los choferes. Podemos entrar en choferes, podemos definir aquí con el botón más, un nuevo chofer, definimos el código para nuestro chofer, el nombre de este chofer, su dirección, teléfono y RUC si tuviera. Hecho esto, ya está en nuestra lista este chofer. Lo siguiente es ir a definir lo que va a ser el transportista. Recomiendo que sigan este orden de configuración. En transportista, pulso el botón nuevo, defino el código para nuestro transportista, el nombre de este transportista, su RUC si tuviere, su dirección, zona y teléfono si tuviere. ¿Sí? Confirmo. Definido esto, también vamos a ir como última opción a vehículos. Veremos que cuando definamos a los vehículos ya le podremos vincular el chofer y su transportista, por eso indicaba que se pueda configurar en ese orden. El código de nuestro vehículo, la marca del vehículo, ¿sí? El número de chapa de este vehículo, el peso máximo que tolera este vehículo cargar, por decirlo. Estamos hablando aquí en kilos, así que sería por ejemplo 2000 kilos para 2 toneladas. Y el volumen, en el caso que fuere cerrado, cantidad de espacio por metro cúbico que ocupa. Por decirlo, 3000 metros cúbicos, ¿sí? Definimos ahora el chofer a quien corresponde manejar este vehículo si es que fuere fijo. Si no fuere fijo el chofer ni el transportista, se puede dejar vacío estos campos, ¿sí? Yo recomiendo que siempre pueda dejar definido un chofer. Y el transportista también. Le vamos a dar confirmar y de esa forma ya está creado un vehículo con sus datos de transportista y chofer. Estos datos son necesarios completar porque, como sabrán, en una nota de remisión tiene que ir impreso estos datos, ¿sí? Como última pestaña encontramos cobranza. Aquí se tiene que definir la lista de cobradores, así que al ingresar la lista de cobradores, pulso el botón nuevo, defino un código para este cobrador, el nombre del cobrador, la dirección y el teléfono.
Y aquí vamos a volver a hablar de lo que es comisión. Habíamos visto que la primera forma de pagar o calcular comisión a través de este sistema era a través de la venta. Pero también hay excepciones como por ejemplo pagar comisión sobre lo cobrado. Aquí estoy hablando específicamente con lo que va a ser emitir un recibo para cobro a un cliente de una venta a crédito que se hizo. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos cobradores que van a hacer la gestión de llevar el documento y se le tiene que pagar alguna comisión, bueno, la forma de calcular el comisionamiento sobre la cobranza es así, sobre lo cobrado. Entonces, si mi recibo dice, por decirlo, 10 millones, quiero que sobre los 10 millones me pague un 2% de comisión para este cobrador. Y es directo sobre lo cobrado. No importa qué producto fue vendido, no importa el medio de cobro, si fue efectivo, si fue con tarjeta, no importa. Él mira el total del recibo y sobre el total calcula el porcentaje que aquí definimos para el pago de comisión a este cobrador. Así que esta sería otra forma de generar un pago de comisiones, pero es ya directamente y únicamente sobre lo cobrado, es decir, sobre los recibos que se emitan y se confirma la cobranza. Luego de esto podemos ver los reportes que corresponden para lo que va a ser el pago de comisión sobre lo cobrado para los cobradores. Entonces de esa forma yo ya he definido un cobrador. Otro dato importante dentro de lo que va a ser la cobranza es definir los bancos de plaza. ¿Esto para qué sería? El sistema, como sabrán, como van a saber más adelante, puede y tiene la capacidad de definir el medio de cobro de alguna venta que se haga. Por ejemplo, si mi venta fue al contado, mi factura, y el cliente me paga con un cheque, el sistema puede y tiene la propiedad de poder sacar un reporte de cheques recibidos por las ventas al contado o por recibos registrados. Y con eso él puede clasificar de qué banco es el cheque que se recibió. Así que aquí defino el nombre de los bancos estándares que normalmente reciben como cheque, ¿sí? Y definido eso, se puede confirmar el dato. Eso permite que entonces cuando vayas a registrar un medio de cobro, ya sea por una venta al contado o con un recibo, y el cliente, si te pagó con un cheque, tengas como opción definir el banco a la cual pertenece el cheque y luego ver un informe de cheques recibidos clasificado por banco. Tenemos también dentro de lo que va a ser cobranza, emisores de tarjetas. Así como los cheques, también este sistema permite definir cobrar con tarjetas de crédito o débito. Y entonces también hay que definir los emisores o procesadores de esas tarjetas. Por ejemplo, con el botón nuevo voy a crear una nueva tarjeta que se va a llamar Mastercard, en la cual su emisor o procesador, al definir de qué tipo es, si es crédito o débito, voy a definir el nombre normal que yo conozco, por ejemplo, que es Bancar. Cuenta de tarjeta, esto podemos omitir, podemos dejar todo vacío, no hay problema con eso. No hace falta definir ya que la parte contable se va a omitir. Y el porcentaje de comisión que se va a definir, que tiene que ver con lo que cobra este emisor por permitirte trabajar con cobros con tarjeta, ¿sí? Le vamos a dar confirmar, si es que no quiero esto, dejo en 0, le doy confirmar. Cierro esto y ya está nuestra lista de tarjetas definidas. Entonces a partir de ahora ya está prácticamente casi todo definido, las propiedades de los datos complementarios para nuestra empresa. ¿Qué faltaría ahora? Faltaría 2 puntitos más. Vamos a un libro de IVA. En el libro de IVA debo definir algunos parámetros necesarios para empezar a trabajar con todo lo que va a ser el sistema. En configuración operativa debo definir para mi emisión de orden de pago con qué formato quiero trabajar. Si va a ser con el formato 1, 2 o 3, simplemente marco cuál quiero utilizar. Con el botón ver puedo ver cómo es el diseño del formato estándar de la OP que aquí se definió. Tengo en pantalla, por ejemplo, con el botón ver de la opción 1, este modelo de orden de pago. Si esto es de mi agrado y mi necesidad, simplemente le doy formato 1. En el caso de que tuvieras un formato muy personalizado y ninguno de estos estándares que se hizo les va a servir, podemos marcar personalizado. En este caso, lo que se tiene que hacer luego es el formato personalizado que posee la empresa, remitirlo
a través de un correo a la gente del departamento de soporte técnico. Ellos van a configurar esto y meterlo dentro de tu sistema para que puedas imprimir con ese mismo modelo si fuere ese tu caso. El número de OP con el cual quiero que se autonumere cada orden de pago que se vaya emitiendo, aquí se define con qué número va a empezar. Entonces aquí dejo por ejemplo en 0 y va a empezar con el número 1 con la primera OP que emita. Aquí arriba tengo tildes a marcar. Llamar remisión desde facturación. Este es el caso en el cual con cada factura que estás emitiendo también debes emitir una nota de remisión. Así que al momento de facturar y darle grabar a la factura, automáticamente en pantalla me va a volver a cargar la ventana para cargar los datos de la nota de remisión y complementar los datos para ese documento. Marcaría en ese caso este tilde si así necesitara. Si mi factura de venta también ya es remisión, según algunos casos específicos de cada empresa según su rubro, bueno, aquí también marco ese dato y por ende el modelo de mi factura también ya es una nota de remisión. Lo que implicaría esto que cuando esté facturando ya me va a pedir los datos de los choferes, el vehículo, el transportista, inicio de viaje, etc. Marco para eso entonces este tilde. Utilizar el precio, el total en precio. Esta es la forma de facturar en la cual, como no manejo el precio unitario de cada artículo, pero sí sabría cuánto es el total que debo de facturar por cada artículo, voy a trabajar entonces marcando esta opción. Y de esa forma voy a poder cargar la venta y ya directamente cargar el total de lo que cuesta facturar, por decirlo, 10 artículos, sin manejar el precio unitario. Aplicar un redondeo a la factura, en el caso de que en los guaraníes se tenga que hacer un pequeño redondeo o también en dólares. Y el último tilde que es factura autonumerada. Un tilde es para un caso específico que recomendaría llamar a soporte técnico y averiguar específicamente para qué serviría. Número de recibo, la autonumeración de los documentos. Si emito 2 recibos, entonces aquí mi primer recibo va a empezar con el número 1. Si quiero continuar una numeración ya existente, simplemente agrego aquí el número con el cual quiero que continúe la emisión de mis recibos. Número de factura, que es para mis ventas, quiero que empiece con el número 1, entonces empiezo aquí en la configuración con el valor 0 totalmente, pero siempre debo de definir los puntos y boca de facturación en mi talonario. También para las notas de crédito defino la sucursal, el punto de expedición y con qué número va a arrancar. Nota de débito, de la misma forma, debo de definir estos datos para que así yo pueda empezar con la numeración con la cual necesito emitir mi documentación. Nota de remisión, la misma cosa, debo definir esto si así necesitara. Y boleta de venta, específicamente si emitiere boletas de ventas. En el caso de que tu empresa fuera agente de retención, aquí tengo la opción para definir que quiero trabajar con cálculo de retenciones. El sistema entonces me va a calcular automáticamente la retención y me va a retener. Y como trabajo ya con TESACA, ya con este periodo 2018 en adelante, marco habilitar TESACA. Eso me permitirá entonces a mí trabajar con la forma en la cual TESACA me exige documentar la información para la declaración de cada retención que se tenga que hacer. Si necesito hacer una retención por cada valor del pago que estoy haciendo, marco retener por cuota. Importe mínimo, que según la reglamentación son los 10 jornales mínimos. No manejo el valor exacto, pero sería aproximadamente así actualmente. Retención del IVA, defino cuánto porcentaje de retención yo retengo sobre el IVA, si es que así tuviere. De renta y luego el de ley 2051. Simplemente defino los porcentajes y el sistema se va a encargar de calcular cuánto es el 30% del IVA de lo que estoy facturando. Luego tengo el número comprobante que ya en el caso de TESACA ya no haría falta más completar porque TESACA daría o asignaría el número de boleta de retención cuando trabajemos con la importación de estos datos a TESACA. Al confirmar esto, ya podemos empezar a trabajar con lo que va a ser la venta o la carga de compras específicamente, ¿sí? Entonces aquí, hasta el momento ya está casi completa la configuración. Lo que nos faltaría es directamente ir a la parte de banco y definir nuestras cuentas bancarias si tuviéramos. Entro en la opción que se llama cuentas bancarias y aquí, según lo que ya tengo definido, veo cómo ya está existiendo las cuentas bancarias porque he copiado a la hora de crear la empresa la lista de bancos de una empresa anterior. Si necesito uno nuevo, pulso el botón más
y defino con un código el nombre de mi banco, número de cuenta bancaria, el número de teléfono, el contacto con nuestra cuenta bancaria y si fuere de moneda extranjera, elijo de qué moneda va a operar nuestra cuenta bancaria. Si está en guaraníes, simplemente aquí le doy cerrar, no asigno a nada con ningún enter y ya va a entender el sistema de que es una cuenta bancaria en guaraníes. La numeración del cheque, podemos aquí definir cuál fue el último emitido para que él continúe de manera correlativa y automática la numeración de los cheques para hacer los pagos, por ejemplo. Y en el caso de que quiero empezar de 0, simplemente dejo en 0 y ahí va a empezar de a 1. O si no quiero controlar la numeración del cheque, marco no utilizar cheque. Para la impresión del cheque, no hace falta marcar esta opción. Yo recomendaría que ya directamente hable con la gente del departamento de soporte técnico para que él confirme, coordine y programe la configuración de la impresión de cheques. Así que esta parte recomiendo no tocar más directamente. Le doy directamente confirmar y ya de esa forma está listo. Y como vieron, aquí se vacía para el caso de que quisiera crear otra cuenta bancaria más. Cierro y en mi lista ya aparece mi cuenta bancaria creada. O sea que hasta aquí ya hemos definido el 100% de la configuración de nuestros productos, de nuestra empresa, de su clasificación y de sus comportamientos para otros atributos. Es muy importante y necesario hacer esto siempre a la hora de crear la empresa para que después ya directamente se dediquen a cargar la información. Hasta aquí la parte de lo que va a ser la configuración inicial de tu empresa.